Hoy en Snack charlamos con Javier Recuenco y hablamos sobre incertidumbre, altas capacidades y un montón de cosas más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Snack. ¿Qué haces, Marian? Y bienvenido, Javi, nuestro invitado del día. ¿Cómo están? ¿Qué haces, queridísimo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido, Javi. Qué placer verte acá para tender puentes entre España y Argentina. Un placer enorme tenerte, Bueno, a Javi. ver, gracias por la invitación, un auténtico honor. Argentina en mi corazón, algún día os perdonaré lo de Messi. ¿Qué pasa Porque con Lío? es para romper relaciones Vos, diplomáticas, o sea, vos sos de la vereda de enfrente, ¿no? efectivamente. Yo soy del lado Exacto. correcto de la vida. Exactamente. Che, Javi, nosotros tenemos un hábito acá del invitado, presentarlo con un cuarto invitado, que es Perplexity, la plataforma. Hacemos Muy algo bien. parecido como para embarcarnos en eso y que vos después completes lo que haya que agregar, ¿no? Así que, Gas, si querés, lo Perfecto. podemos presentar a Javi. Por supuesto, le preguntamos a Perplexity, ¿quién es Javier Recuenco? Y lo que nos dice es un destacado empresario y académico español reconocido por su enfoque en la resolución de problemas complejos y su experiencia en el ámbito de las startups. Es fundador y CEO de Singular Solving, una empresa que se especializa en ayudar a organizaciones a enfrentar desafíos complejos mediante metodologías innovadoras. Recuenco es también ingeniero informático y ha ocupado roles académicos significativos, incluyendo el cargo de director académico del seminario y máster de resolución de problemas complejos en la Universidad de La Rioja. Ha sido presidente de Mensa España desde 2000 hasta 2023, donde ha promovido la inclusión y el reconocimiento de las altas capacidades en diversos contextos. También es un comunicador activo, participando en entrevistas y podcasts donde comparte sus perspectivas sobre temas como transformación digital, pensamiento crítico y la creatividad. ¿Qué decís, Javi? ¿Cómo te describió Perplexity? Lindo No está perfil, nada mal. Javi? Muy bien. Ningún dato incorrecto ni nada por el estilo. O sea, quiero decir, he hecho un montón de cretineces más en mi vida, pero todo lo que se ha puesto absolutamente correcto. Mirá qué interesante. Bien. Qué perfil que tenés, Javi, la verdad, muy interesante. Sobre todo el tema este de resolución de problemas Sí, complejos. Eso, me llamó eso la me atención. resulta. Sí. Bueno, es algo que llevo 10 años con ello y fundamentalmente entré ahí por el informe del World Economic Forum que salió en el 2014 precisamente diciendo que cuáles iban a ser las habilidades más demandadas en el 2020 para ser empleable. Montaron un máster al respecto con cada una de las 10 habilidades que ellos especificaban que iban a ser ahí. Encontraron rápidamente 9 profesores para las otras 9, pero no sabían con qué tenazas coger eso de resolución de problemas complejos. Y fueron a las páginas amarillas buscando imbécil, me encontraron a mí y me dijeron, ¿te encargarías tú de este asunto? Y dije yo, por supuesto. Y Mirá vos. mi idea y mi plan maestro era copiar todo lo que hubieran hecho sobre el asunto en Berkeley o en Stanford o en INSEAD o donde fuera. Y para mi absoluto terror me di cuenta de que no había nada articulado sobre el asunto y que era un término completamente evanescente en el que un montón de gente había volcado un montón de cosas completamente inconexas. Y bueno, pues tuve un ataque de pánico tremendo, tuve una noche negra del alma, como decía San Juan de la Cruz, y casi estuve a punto de tirar la toalla, pero luego encontré un hilo, el que conecté una presentación, lo llevé al máster, aquello funcionaba, lo seguí ampliando, terminé hablando con la universidad, con la UNIR, le dije que sí íbamos a hacer algo con esto, hicimos un seminario y bueno, una cosa lleva a la otra. Y al final terminamos con que el año pasado fue el primer congreso CPS, con más de 100 asistentes, 3 tracks distintos, un montón de oferta formativa. Es una disciplina prácticamente inabordable y como casi todas las cosas grandes en la vida, pues empieza con una anécdota prácticamente irrelevante. Mirá qué interesante. O sea, tenés el honor de haber creado un marco teórico y aparte te Sí, inventaste un trabajo con eso. sí, absolutamente. Mirá Yo qué no lo hubiera interesante. dicho mejor. Cogí un término que se usaba de una manera semánticamente confusa, porque cada uno lo llamaba de una manera diferente,
y monté un armazón para articular un montón de disciplinas que estaban por ahí dispersas y creé una especie de golem engendro que ha terminado a superarme. Por el camino me he peleado con un montón de gente, Sí. porque la gente de las ciencias de la complejidad decían que cómo me atrevía a incluir las ciencias sociales dentro de todo esto y que era un hereje, y los de ciencias sociales decían que esto de las ciencias de la complejidad eran unos pajeros que no habían salido de la facultad en su vida y que eso no era aplicable con seres humanos, y lo curioso es que ambos grupos tenían razón. Entonces, fundamentalmente, hasta que la realidad se impuso y la gente de la antropocomplejidad entró en juego y, digamos, trajo un poco de ambos mundos al respecto, pero durante 4 o 5 años básicamente lo que me dediqué fue a darme de tortas con un montón de ortodoxos y un montón de puristas de todos los frentes, porque yo decía que esto es una especie de mixtura, una especie de mezcla, una especie de mestizaje entre... para intentar solucionar el pecado original, que es esa separación entre ciencias y letras que nos hacen desde pequeños. Claro. Che, Javi, ¿cuándo te llaman a vos? Primero, ¿te llama una persona? ¿Te llama más desde el punto de vista jurídico la empresa? ¿Cómo es la parte de la aplicación técnica en campo? Bueno, a nosotros nos llama generalmente gente que... En realidad, la gente que nos llama... O sea, primero, nosotros no hacemos acción comercial directa. O sea, no vamos a buscar a la gente, porque hay un montón de gente con un montón de problemas, pero eso no quiere decir que quieran solucionarlos, ni que tengan ningún interés en ello. Entonces, nosotros fundamentalmente... que tengan los huevos para abordarlo, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate, es que ya ni siquiera estoy hablando de coraje, que hay mucho de eso también, ¿eh? Hay muchísima gente que es perfectamente consciente de lo que le ocurre, y muchos informes nuestros pagados han terminado en los cajones más negros que os podéis imaginar en un montón de sitios, porque claro, lo que decíamos era resolver el problema, y eso implicaba una serie de consecuencias que nuestros clientes no estaban dispuestos a aceptar, cosa que a nosotros nos parece muy bien. Pero básicamente el planteamiento aquí es que lo que yo hago es constantemente lanzar mensajes en botellas, ¿vale? Los lanzo al mar. Y entonces hay gente que los recoge y hay gente que se hace cargo de ellos. Y curiosamente nosotros al principio pensábamos que las empresas en mayores problemas serían nuestros clientes, y las empresas que les fuera bien pues no serían nuestros clientes porque no tienen necesidad. Y con el tiempo lo que hemos aprendido es que hay gente que prefiere quebrar a cambiar, y hay gente que está en una muy buena situación pero es consciente que posiblemente cambien las tornas dentro de un tiempo y le gustaría estar preparado. Entonces es más bien un mindset. O sea, a nosotros nos llama gente que tiene un mindset específico en términos de que tiene un problema que le quita el sueño por las noches y que considera que el problema le excede en su capacitación y que conecta con algunas de las muchas cosas que nosotros hacemos, bien sea clases, bien sea podcast, bien sea mensajes, bien sea conferencias, bien sea todo este tipo de historias. El tema le hace clic y empieza muchas veces por curiosidad, y luego en ocasiones hasta terminamos montando compañías con ellos, o terminamos haciendo el M&A de nuestros clientes o cualquier cosa por el estilo. O sea, quiero decir, es una disciplina en ese sentido que tiene... muy vincular, ¿no? Sí, tiene como una especie de esqueleto muy, muy flexible, ¿sabes? No es particularmente rigurosa, pero es que la vida no es particularmente rigurosa, ¿sabes? Hay muy pocas cosas que se pueda planificar hasta el último centímetro. O sea, la planificación en entornos de máxima incertidumbre como los que estamos ahora fundamentalmente es ilusión de control. Entonces, el CPS es una disciplina que lo que hace es intentar de alguna manera montar la ola gigantesca de incertidumbre en el que estamos, donde hay un montón de cosas que no tenemos ninguna referencia ni sabemos de dónde mirar. Y normalmente nuestro cerebro está programado para en estas situaciones bloquearse como el clásico conejito debajo de los faros de un coche, y lo que intenta el CPS es dar herramientas cognitivas para ser funcional en un entorno en el que claramente no tienes ni idea de qué demonios hacer, ni el manual te llega ahí, ni hay ninguna instrucción para poder seguir adelante. Te hago una pregunta, pero una pregunta para hinchar las pelotas, que acá decimos para molestar un poco. Pero lo que haces vos desde el punto de vista más consultivo, ¿es para generar una ilusión y dar alguna ilusión de control, o realmente das...? No, es al revés. O sea, yo planteo qué es lo que habría que hacer para resolver el problema, y muchas veces eso rompe la burbuja que tiene esa persona en concreto sobre ese asunto. Nosotros, de hecho, tenemos 2 puntos de ruptura, ¿vale?
Sí. Uno que es el sense making, en el que nosotros lo que hacemos es de alguna manera compartir con el cliente cuál es nuestro entendimiento de qué es lo que está pasando. Y otro que es la propuesta de hipótesis, porque en Complex Problem Solving no hay soluciones. Lo que es, de hecho, la S de solving es bastante confusa. Opinable. Lo que pasa es que ya Polémica. exactamente el término es más bien Complex Problem Coping. O sea, cómo cojones gestionar una situación en la que realmente lo único que puedes plantear encima de una mesa es una hipótesis porque no hay ninguna validación específica de ese tema. Exactamente. ¿Vale? Entonces el asunto es nosotros decimos, oye, esto es nuestro entendimiento, nuestro sense making de qué es lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Si no estás de acuerdo, nos damos la mano y tan amigos. O sea, ningún problema. O sea, y fundamentalmente o tenemos diferentes entendimientos de qué es lo que está pasando ahí, o te estás fumando un porro como la manga de un abrigo, o tu cerebro está intentando que no colapses ante la realidad existente y te estás más drogado que Keith Richards en el día de su cumpleaños. Entonces, yo con eso no puedo trabajar. O sea, hay un viejo chiste de psicólogos que viene al caso, ¿no? Que dice cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla. Uno, pero la bombilla tiene que querer. Pues esto es exactamente igual. Entonces, en la parte en la que nosotros hacemos el sense making y en la parte en la que nosotros hacemos la hipótesis de qué es lo que había que abordar. En esas dos fases, si hay una disensión, nos damos la mano, tan amigos y cada uno a nuestra casa. Porque si tenemos una disensión en el entendimiento de la realidad, eso solo puede terminar mal. Y eso es porque nuestro cerebro trabaja como un descosido. Nuestro cerebro está comprometido no con la realidad, sino con la supervivencia. Entonces, si tu cerebro, para no colapsar, tiene que fumarse que que la Tierra es plana, se lo fuma. O sea, no hay ningún problema al respecto. Si tú has visto, por ejemplo, vídeos de gente que ha sido ex-nazi y cosas por el estilo, te cuentan su proceso. Primero, no les convence nadie les convence. Sencillamente hay gente que es lo suficientemente lista y le va dejando pistas. Y lo segundo es que cuando se dan cuenta del asunto se quieren tirar por una ventana. Han tirado su vida, han tirado a lo mejor años de cárcel, han roto amistades, han hecho un montón de cosas por un tema. Entonces el cerebro colapsa ante esa asunción de la realidad. Pues hay muchos cerebros que están comprometidos con la supervivencia y que jamás van a gestionar la realidad, y en ese momento lo mejor que podemos hacer es darnos la mano. Incluso es posible que nosotros nos equivoquemos y esa otra persona tenga razón y nosotros no lo veamos, pero es incompatible poder trabajar desde dos percepciones de la realidad diferentes. Pero igual la propuesta es también un poco romper la estructura y justamente verlo desde otro ángulo, ¿no? Pues un poco. Sí, bueno, no, claramente nosotros con lo único que estamos comprometidos con el problema. O sea, no nos para el hecho de que haya que luchar contra el statu quo, que haya que luchar contra la normativa, que haya que despedir a la persona que nos ha contratado. O sea, quiero decir, nuestro único compromiso es con el problema. Porque si tú empiezas a hacer componendas y empiezas a hacer otro tipo de cosas, no puedes hacer tu trabajo. Entonces, cuando es incompatible la asunción o sea, cuando no se puede asumir la realidad desde el planteamiento que estamos viendo porque hay una serie de componendas internas, lo mejor que podemos hacer es darnos la mano y cada uno por nuestro camino. Perfecto. Porque hay un montón de gente que nos busca pensando, por ejemplo, que hay otra alternativa a lo obvio, que posiblemente ellos conocen perfectamente, saben qué es lo que tienen que hacer, entienden qué es lo que tienen que hacer, pero piensan que esto es una cosa como magia. No, a ver, esto no es magia. Hay un montón de gente muy inteligente, muy entrenada con una serie de cosas que está diseñada para salir de situaciones muy complicadas, pero lo que no puede hacer es que la gente acepte una serie de cosas que su cerebro está trabajando full time para que no los acepte, porque aceptarlo significaría su colapso cognitivo. Vale. En un momento sentí que estamos hablando de política. Sí, bueno, es que la política es así. Es así. Exactamente. No, es que es así. Es exactamente así. De hecho, por ejemplo... Fanatismo de cualquier índole, ¿no? Claro, no. Pero además yo estoy fascinado, por ejemplo, con lo que ocurre en Argentina, porque, bueno, a mí Milei me cae bien para... O sea, quiero decir, simpatizo con algunas cosas, con otras cosas simpatizo un poco menos, pero está claro que para sacudir el árbol tiene que ser un outsider. Porque desde dentro es absolutamente imposible, porque todos los incentivos están orientados a mantener el sistema y el sistema trabaja en contra de quien teóricamente defiende. Entonces, cuando estás en una situación de degradación constante porque el sistema se degrada y al mismo tiempo se defiende de las cosas exteriores, la única posibilidad de un cambio, de una sacudida, tiene que venir de un outsider completo.
Porque si ha sido algo que ha pertenecido al juego de incentivos interno, es absolutamente imposible. O sea, no se puede ir en contra de la máquina desde dentro de la máquina. Sí, total. Por cuestiones de incentivos, compromisos, deudas. Cuestiones de agencia, cosas por el estilo. Sí. Javi, pero esto pasa empresarialmente. Perdona, esto pasa empresarialmente también. Yo he dicho en alguna ocasión, mi ídolo absoluto es Jack Welch. O sea, mi ídolo absoluto es Jack Welch, que se mete 900 y pico millones de pavos de bonus mientras escribe 20 libros diciéndolo muy de puta madre de CEO que es, mientras revienta General Electric. O sea, si vosotros leéis Lights Out, es absolutamente maravillosa la disociación. O sea, el tío se lo lleva muerto, te escribe 20 libros diciendo cómo hay que ser un CEO cuando quieres ser como esto, y tú estás viendo cómo está desintegrando la compañía. Entonces, claro, con este tipo de cosas, o sea, ¿qué realidad vas a poner encima? Claro, exactamente. Yo además, de hecho, pensaba que los escribía con su hija porque tenía su apellido y no era su hija. O sea, este tipo de cosas. O sea, ¿qué puedes hablar con Jack Welch? Esa persona debía estar, pues eso, como Keith Richards en el techo. O sea, tú estás hablando con ellos y esta persona está en el techo. Está subida en globo y te da exactamente igual. O sea, su gestión de la realidad es la que trasluce en todos sus libros y en todas estas cosas. Y te insisto, tú te lees Lights Out, que es un libro absolutamente maravilloso, y te das cuenta cómo esta persona estaba completamente desconectada de la realidad. Interesante eso. Y sí, bueno, creo muchas veces, ¿no? Hay decisiones, hay cosas que suceden que solo se explican con esa desconexión. Claro. Bueno, el campo de distorsión de la realidad que decían que tenían Steve Jobs. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Sí, total. Javi, te quiero preguntar algo que es un poco más personal, pero lo escuché en un podcast que diste una entrevista. ¿Cómo llevas el tema de tu adicción al trabajo? Porque es algo que yo conecté inmediatamente y es algo que yo lo pienso muy recurrentemente, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando uno disfruta lo que hace, por ahí te la pasás todo el tiempo, cuando no estás durmiendo, estás con la cabeza trabajando? Bueno, yo si no fuera por mi familia me hubiera vuelto loco. Quiero decir, es complicado. O sea, quiero decir, cualquier persona que... Es lo que tú estabas diciendo antes, ¿sabes? Es que yo me he inventado mi trabajo. O sea, pero ¿cómo no lo voy a disfrutar como si no hubiera un mañana? Pero una de las cosas necesarias para poder trabajar en CPS es mantener un grip con la realidad. Entonces te tienes que dar cuenta de cuando se te está yendo el tema de las manos y lo único que tienes que hacer es casarte con una sargenta de la Legión, como es mi mujer, y que rápidamente vienes de una charla con 2.000 personas y has salido a hombros y cosas por el estilo y rápidamente te dice fenomenal, mira, el baño está atascado, creo que es el momento de que vayas y... O sea, es necesario que tengas cosas que te conecten porque yo lo puedo entender, o sea, yo puedo entender que cuando estás haciendo algo que te gusta mucho y que además te está saliendo bien, el tema puede ser embriagador y puedes perder el contacto con la realidad. Y yo muchas veces abuso mucho de todo el tema de las altas capacidades porque meto un montón de cosas porque claro, cuando la gente de altas capacidades es funcional, es hiperfuncional. Y personalmente creo que ya me está pidiendo el cuerpo y la cabeza un poquito de... Y siempre encontrás argumentos para hacer quedar bien porque estás haciendo lo que estás haciendo de manera convincente. Sí. Bueno, es que yo siempre lo digo, la diferencia entre la gente con bajo IQ y la gente con high IQ es que la gente con bajo IQ se hace flanes de playa de esos de bullshit, mientras que la gente con alto IQ se hace castillos con almenas, puentes levadizos, arbotantes, unas cosas absolutas. O sea, yo he visto absolutos prodigios, absolutos Neuschwansteins de la arquitectura del bullshit. Y es tremendo cómo la gente usa su talento para elaborar mentiras y autoengaños absolutamente gloriosos desde el punto de vista de la arquitectura del engaño, si es que hubiera esa disciplina. Sí. Pero también es difícil porque hay una parte que entiendo, esta cuestión que decís de conectar con personas que te hagan, viste, ver desde otra perspectiva quizás lo que estás haciendo, que te estás embarcando en una y por ahí no estás hablando con tus hijos y diferentes cuestiones. Pero al mismo tiempo también es difícil hacerle entender a la gente lo que uno disfruta lo que está haciendo. Sí. Porque dice, a mí me pasa cuando tengo amigos que se revientan, salen de joda y digo, y a mí lo puedo hacer de vez en cuando, pero me cuesta, me pasa mucha factura, en cambio lo otro no, lo disfruto. Y entiendo que a vos te pasa algo parecido, ¿no?
Sí, no, es así, es así, es así. Lo único que ocurre es eso, que, a ver, volvemos a lo mismo. Mucha de mi labor es fundamentalmente didáctica, precisamente por lo que estaba hablando antes, porque mi misión es lanzar botellas. O sea, yo no sé si este podcast lo va a terminar oyendo una persona que tiene un tema que no ha podido conectar y de pronto conecta. O sea, quiero decir, alucinarías de los teléfonos y los mensajes y las cosas que recibo de la gente más random que te puedas imaginar que conecta con alguna cosa que yo he hecho. Entonces, claro, yo, por ejemplo, a ver, yo soy ingeniero. Si me gustara la gente, no me hubiera metido en ingeniería. O sea, lo que pasa es que llega un momento en que alguien tiene que echarse al hombro el ser el mascarón de proa de una serie de cosas. Me ha tocado a mí y no es que me guste, pero termino siendo funcional. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el asunto es, hay un ciclo de refuerzo. Cuando tú haces algo, te sale bien, la gente reacciona de manera positiva. Al final del día es un ciclo de dopamina más, como los que tenemos con las redes sociales o como los que tenemos con un montón de cosas. Y hay que ser muy consciente de... Sí. Perdóname que te interrumpa. ¿Te pasó de grande amigarte con la parte más de personas y comunicación o siempre tuviste, como que siempre lo hiciste un poquito a la fuerza? Porque se te escucha, cuando se te escucha con una facilidad para Sí, comunicar No, enorme. yo he tenido muchísimos problemas de integración social, yo he tenido bullying en mi adolescencia. No, yo lo he pasado muy mal. Lo que pasa es que, claro, sobreviví a la hormesis y a partir de ahí pues me convertí en una persona pues incluso excesivamente asertiva en ocasiones, ¿vale? O sea, Sí. yo es que no le recomiendo mi tránsito social a nadie, porque quiero decir, lo mismo que a mí me salió bien, yo soy un superviviente, yo desde el salgo de superviviente no puedo hablar. Igual que yo salí adelante, yo hablo todos los días con gente que es, en ese circuito se escapó en la primera curva y su coche dio 100 vueltas de campana. Y terminas en el fracaso escolar, terminas en el fracaso laboral, terminas en las dependencias de las sustancias, terminas en divorcios, terminas en... O sea, quiero decir, yo tuve suerte de que procesé de que mi proceso de hormesis, mi proceso de procesado por todo lo malo que lo pasé, me sacó adelante desde un punto de vista de personalidad y comunicativo. Pero yo venía del clásico perfil de niño gafotas en pollón, estudiante con pocas capacidades sociales. Claro. Fuerte. Sí. Fuerte. Javi, y ¿qué vinculado a esto que me gusta mucho la metáfora de lanzar botellas al agua, imagino que está muy vinculado a lo que vos sentís que es tu propósito, ¿no? Que por eso es que lo haces. Sí. ¿Cuál sería tu claro, propósito? yo tengo dos... después de reflexionar mucho, yo tengo dos propósitos fundamentales. Okay. Uno que es estar posicionado en ciencias que considero que van a cambiar el mundo. Por eso en los 80 me metí en los ordenadores, en los 2000 me metí en la personotecnia, ahora en el 2010 me metí en Complex Problem Solving, cuando todavía están emergentes, cuando todavía no pertenecen a todo el mundo, cuando todavía no son del conocimiento general. Pero yo no soy muy de especializarme en nichos pequeños con pequeña trascendencia, sino lo que detecto aquí hay una serie de cosas que van a cambiar el mundo y es donde me gusta. Y la otra que es convertirme en abanderado de un colectivo mal entendido, mal gestionado, profundamente ignorado, que es el de las altas capacidades, que por las razones que sea no tiene muchos significantes que de alguna manera defiendan la postura de que esto es parte de nuestra identidad y no es algo de lo que exhibir, pero tampoco es algo de lo que avergonzarse. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, tenemos muchísimo que aprender del movimiento gay en términos de ser aceptados como parte de un colectivo en el cual es parte de nuestra identidad, que no es un tema que exhibir ni nada por el estilo, pero sí es un tema al que no hay que renunciar y no hay que ocultar y no hay que avergonzarse de ello. Exactamente. Muy interesante, Javi. Hablando de industrias y sectores que van a cambiar el mundo, ¿qué opinas? O sea, si tuviste, en base a tu opinión, ¿no? Con la IA y el trabajo de lo que se viene, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Cómo lo ves para adelante? Bueno, hablé de ello en la última charla TED que di en Málaga. Sí. Personalmente creo que
yo lo veo de una manera muy optimista, en el sentido de que creo que va a barrer por completo un montón de lo que yo llamo hojarasca intelectual, cosas que pasan por trabajos intelectuales que en realidad son ir a una fuente de datos, sacar una serie de cosas, pues pasarle brillo y presentarlos de una manera efectiva. Eso ya es algo que la máquina hace maravillosamente. Yo estoy trabajando con el concepto del santuario humano, de las zonas que están a salvo, por decir de alguna manera, de la inteligencia artificial, y es que ahí está todo lo que se usa en CPS, ¿vale? El pensamiento lateral, el pensamiento fuera de la caja, las cosas que todavía hacemos mejor que las máquinas. O sea, en mirar atrás y coger datos ya no tenemos nada que hacer con las máquinas, nos revientan. O sea, igual que a partir del 97 ya no fuimos capaces de ganar nunca una máquina, un gran maestro de ajedrez no fue capaz nunca de ganar una máquina, en echar la vista atrás y recoger información ya no tenemos nada que hacer con las máquinas. Nuestra única cosa que podemos hacer es mirar por el parabrisas de delante, porque la máquina no sabe, o sea, depende de los datos que tiene y depende del pasado y depende de todo este tipo de historias. Entonces yo soy optimista en el sentido de que nos va a obligar a pensar de manera diferencial, que durante muchísimo tiempo lo hemos dejado y hemos creado un montón de empleos que son aparentemente intelectuales, pero que en realidad es hojarasca intelectual. La parte negativa de todo esto es que yo creo que va a haber una primera generación que va a sufrir mucho con un proceso que se está rompiendo y que no somos conscientes de ello, que es el proceso de aprendizaje. El problema fundamental es que cuando tú tienes la inteligencia artificial a tu lado, no hay hueco para sentirte incompetente, no hay hueco para decir no sé de esto, no hay hueco para decir me tengo que putear, ir, buscar, hacer una serie de cosas. Si eres instantáneamente competente, te puedes pensar que eres competente de verdad. Y no se ha producido ese proceso de dolor, de hormesis y de adaptación que es necesario para que se produzca el aprendizaje. El verdadero aprendizaje profundo, ¿no? Eso es. Entonces están empezando a llegar las primeras oleadas de gente a universidades de élite que no es capaz de hacer un análisis de texto correcto. Está el uso entre gente de K-12 en Estados Unidos, o sea, gente con 12 años, es del 50% ya en temas de ahí. La gente no se quiere sentir idiota y ya no levanta la mano, ya no dice no tengo ni idea. Ya, o sea, quiero decir, estamos empezando a socavar un montón de procesos dolorosos y molestos, pero que son necesarios para la fijación de los building blocks de la cabecita, que hace que tú puedas ir cada vez a cosas más sofisticadas, y posiblemente nos vamos a crear una generación que tenga problemas de gestión de aprendizaje. Y eso es algo que no sabemos a dónde va a llevar, porque es que esta es la primera vez... Sí. No, que te iba a preguntar, es una cuestión acá más filosófica, pues no tenemos una respuesta. Si eso, ¿no será que el humano cambie? ¿Y realmente nos volvemos más tontos para algunas cosas y más diestros para otras? Bueno, esa es la tesis de Idiocracy. O sea, que quiero decir que en un momento dado, pero es que yo no tengo es que nadie, en realidad es que nadie tiene ni puñetera idea. No sabemos si va a ser un tema tipo Idiocracy, si va a ser un tema tipo Dune, en el que se nos van a terminar hinchando los huevos de que haya máquinas alrededor nuestro y nos las carguemos todas en una yihad butleriana y al final decidamos que los pilotos son humanos y todos estos van todos dopados hasta los ojos, pero son humanos al final del día. Claro. O sea, hay una metáfora ahí muy interesante con la parte de la especie y cosas por el estilo. Oye, no hay un jodido robot, no hay un jodido ordenador, no se toman decisiones, son todos humanos, pero claro, no son humanos normales, van todos puestos como Ben Johnson, o sea, van todos hasta los ojos. Los trabajos de mierda. Eso es, exactamente. Entonces, nadie sabe en realidad qué es lo que va a pasar, porque es que además esta es la primera vez que hay una revolución tecnológica en la que estás más en peligro si eres abogado que si eres fontanero. Esto no ha pasado jamás. Esto no ha pasado nunca. No tenemos ningún precedente. No sabemos cómo vamos a reaccionar. No sabemos cómo va a reaccionar el statu quo. No sabemos cómo se va a gestionar todo este tipo de cosas. Entonces, yo decido ser tecnooptimista casi por voluntad de humana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que el nihilismo es una postura profundamente estéril. Entonces, yo personalmente creo que antes o después el humano se terminará afirmando como diferencial con respecto a lo que se está haciendo ahora mismo. Pero por el camino puede pasar un montón de cosas. Todo. Sí. O sea, es que me gusta tu mirada. Lado. Es parecido a lo que estuvimos charlando. Tuvimos un seminario que terminamos esta semana con Martín Parcelis, que aprovechamos para saludarlo, y con una mirada, con una óptica muy hacker de la realidad, ¿no? De plantarse en un lugar de herramientas, de curiosidad y de ver de qué manera poder generar el cambio. Mira, el tema, yo lo digo siempre, lo que tienes que hacer es un Robin
para vosotros. Tenéis que formar una dupla con vuestras máquinas. Claro. O sea, yo digo siempre que confía en tus máquinas, que tienes que ser... Lo que ocurre es que muchas veces, y siguiendo con la metáfora del centauro de Kasparov, lo que está ahora en duda es quién es la cabeza y quién es el culo. Claro. Porque hay un montón de procesos cada vez mayores que se están tomando decisiones sobre una serie de cosas en las que realmente son máquinas los que lo están haciendo y tenemos una persona única y exclusivamente para que le dé el certificado legal o para que sea válido conforme a una determinada ley o cosas por el estilo, pero en realidad son validaciones completamente casi automáticas, por decir de alguna manera. Entonces, ese tema, el que Cory Doctorow llama el centauro inverso, es otro tema delicado. O sea, vamos a tener un montón de dilemas morales de primer orden, ¿vale? Pero lo que yo tengo claro es que no se puede mantener artificialmente algo que ya no tiene sentido. O sea, tú puedes hacer como la industria discográfica, ¿no? A lo mejor Napster te lo follas porque vas con todas las armas y tal, pero contra Spotify ya no puedes. Y fíjate que en el proceso de destrucción de ese tipo de cosas ha destruido muchísimo valor. O sea, Spotify no ha generado ni la 10ª parte del dinero que se generaba en la industria discográfica cuando existía en aquel momento. Pero lo que no puedes ir es contra la lógica del consumo de música. ¿Sabes lo que te quiero decir? No puedes ir para atrás con respecto a cuáles son los patrones, lo que yo digo, los megatractores que hay funcionando ahora mismo. Contra eso no se puede luchar. Entonces es posible que negocios que fueron muy rentables durante mucho tiempo se destruya valor, pero se creará valor por otro lado en otras cosas completamente diferentes. Muy interesante. Sí, Gas, ¿le querés preguntar algo, Javi? No, ahí me parece clave, ¿no? Intentar adaptarse lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque parar el tsunami con la mano... Mira, es que imposible. Adaptarse, la capacidad de adaptación es lo que nos ha hecho la especie dominante en el planeta. Ni somos los más rápidos, ni somos los más fuertes, ni tenemos los mayores colmillos, ni tenemos armamento de ningún tipo, ni somos una puta... O sea, en la escala de Apex Predators somos una mierda pinchada en un palo. Pero tenemos una capacidad de adaptación absolutamente desquiciante. O sea, hay humanos en el polo, hay humanos en el desierto, o sea, somos súper adaptativos. Y si tú te vas a Darwin, esa es la clave, la capacidad de adaptación. Y esto es un desafío a un montón de cosas y yo tengo la sensación de que nos terminaremos adaptando. Naturalmente habrá un montón de gente que se quede en la carretera, pero es que en cada proceso adaptativo pasa lo mismo. Sí, y genera la incertidumbre, ¿no? Genera mucha incomodidad. Sí. Bueno, es que nuestro cerebro está diseñado, insisto, el último actualización de hardware que recibimos, que fue hace 50.000 años, nos queda una serie de cosas que en aquel momento eran útiles cuando estábamos rodeados de predadores, que ahora son bastante inútiles, y una de ellas es la versión que tenemos a la incertidumbre. O sea, esas están así que muchas veces preferimos que nos caiga un mal de manera concreta que la incertidumbre que nos genera saber si ese mal nos va a caer o no. Y eso es profundamente biológico. Eso es porque nuestro cerebro premia la certidumbre con dopamina y en el momento en que hay incertidumbre, ducha de cortisol. Y el problema es que cuando estás rodeado de incertidumbre no te puedes escapar a la incertidumbre. Y entonces si estás rodeado de incertidumbre, tu cerebro te chuta a cortisol, pues ¿qué es lo que ocurre? Porque tenemos las benzodiazepinas en máximos históricos de consumo porque estamos en un entorno en el que nuestra vasija física no está actualizada, porque la evolución lleva un tiempo, con respecto a la tasa de cambio que se han producido a las circunstancias que nos rodean. Entonces, lo que era una ventaja competitiva hace 50.000 años y nos permitió hacer un montón de cosas, ahora mismo nos está jodiendo la vida porque nos ha hecho prácticamente incompetentes para sobrevivir en un mundo de incertidumbre. Necesitamos shot de compras y vivimos estresados y entretenimiento y dame más. Sí, total. Gas. No, a mí me quedó ahí un tema con esto de más la parte educativa y de formación, ¿no? Creo que hay un tema que el otro día charlamos con otro invitado y que era, hoy la tecnología viene avanzando a un ritmo súper vertiginoso, ¿no? Cada vez más rápido. ¿Cómo ves el rol de la educación, digo, universitaria, de grado, de la educación en general? Porque hoy como que la tecnología avanza a un ritmo que la educación no sigue, ¿no? Y que cada vez hay más crisis por ahí. La mirada docente que somos todos docentes. Sí. Claro. Sí.
Y lo que es peor, las estructuras administrativas todavía tienen... O sea, es que estamos en un mundo en el cual pretender que una persona se introduzca en una carrera universitaria y que el mundo cuando salga al cabo de los 4 años sea exactamente igual que en el que entró es completamente ilusorio. Yo es que una cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, esto me lo ha enseñado mucho la industria publicitaria, ¿vale? La industria publicitaria le encanta invitarme para que yo vaya allí y les diga que todo lo que hacen no vale ni para tomar por saco, que está completamente roto, que está absolutamente destrozado y que ya están fritos por completo. Les encanta que vaya y se lo cuente. Y luego me dicen, bueno, sí, tienes razón y lo que planteas está lógico y tal, y cuatro, pero bueno, mientras siga sonando la música de los caballitos, aquí seguimos todos en la noria. Y entonces yo les suelo contar esa frase de una novela de Ernest Hemingway, que 2 personajes hablan entre sí y uno le dice al otro, oye, ¿y tú cómo llegaste a la quiebra? Dice, poco a poco y después de repente. Claro. Y es lo que pasa en todos estos sistemas. El futuro manda señales constantemente, que son constantemente ignoradas, y de pronto hay una hecatombe y la gente pregunta cómo ha podido ocurrir esto. ¿Vale? Solamente lleva 30 años mandando una serie de mensajes. Tú te lees los vídeos de Ken Robinson del 2006 y es que te dice exactamente la mierda en la que estamos metidos ahora y no nos hemos movido un milímetro porque hay unas instituciones con un statu quo que luchan con uñas y dientes para mantener un tema que básicamente es el mismo diseño que hizo el Kaiser Guillermo en el siglo XIX para alimentar con gente educada las fábricas. Ya no tenemos un entorno fabril, ya no tenemos absolutamente nada. Lo único que tenemos es los restos de la estructura que la gente que está dentro pugna porque no se altere ni se mueva y se burocratice cada vez más y cosas por el estilo. Pues bueno, pues vendrá en algún momento de una hecatombe y entonces nos preguntaremos que cómo es posible que haya pasado esto, que nadie se lo podía imaginar. Pero volvemos a lo del cerebro. ¿Sabes lo que te quiero decir? El cerebro ha estado bloqueando como si fuera el pato Fillol todo lo que le ha tirado el futuro y todos los avisos que le han tocado y luego... Cuando viene el castañazo dices, pues es que no entiendo cómo demonios ha podido pasar esto porque no me imagino cómo ha podido ocurrir todo esto. Sí. Qué tema la educación. ¿Y el desafío en el aula? ¿Cómo lo ves ya desde el lado del front de cara a los alumnos? Bueno, pues es que yo tengo también, para variar, tremendas peloteras con mis amigos académicos al respecto. Le digo, mira, te voy a explicar. Tu asignatura está... en Coursera, libre, accesible, sin ningún tipo de problema. Por cierto, bastante mejor explicado como lo haces tú, que eres un coñazo, que eres insufrible como lo montas. Entonces, tu única labor, ¿vale?, es transmitir entusiasmo por tu asignatura a esa persona que tienes ahí para que entienda, porque al final del día prácticamente cualquier cuerpo disciplinar con la suficiente interés es absolutamente fascinante. Entonces, tu labor es transmitir entusiasmo. Ya no es transmitir conocimiento. El conocimiento está accesible en un montón de sitios. Es lograr transmitir entusiasmo a este tipo de gente. Entonces, te guste o no, estás en el show business. Claro. ¿Estás en el mismo negocio en el que está Keanu Reeves o estás en el mismo negocio en el que está Michael Jackson? Tú estás ahí. ¿Vale? Entonces, ya no eres el garante del conocimiento porque el conocimiento está ahí fuera. Ya no eres garante de un montón de cosas que eras lo que eres anteriormente. Tu responsabilidad es transmitir entusiasmo a las siguientes generaciones por la disciplina que tú estás dando. Entonces, si tú estás ahí, te importa un pepino, llevas con las mismas slides de hace 30 años y realmente ya estás agobiado de este asunto y lo que estás deseando es terminar la clase para irte a jugar al golf, ya te puedo asegurar yo que, 1, el alumno se va a dar cuenta. 2, en un momento dado con los colapsos demográficos que hay ahora mismo, la gente va a ser mucho más selectiva a qué sitios va. En España ya tenemos más universidades privadas que universidades públicas. Y 3, pues al final te llegará el darwinismo y si tienes suerte te jubilarás y te pillará antes y si no tienes suerte te pillará en el medio y volveremos a lo mismo. De repente quebrarás y no sabrás por qué. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sé. Sí. No, pero te guste o no, sí, nosotros lo vivimos en el aula también, que si no le pones corazón, no le pones un poquito de dinámica, olvídate, agarran todos el celular, se van, ¿viste? Sí, no pasa nada. Es que estás compitiendo con auténticos profesionales del show por la dopamina. Que volvemos a lo mismo. Tenemos la parte del cortisol, pero está la parte de la dopamina, la parte de la recompensa. O sea, si tú tienes una persona ahí que lo que te hace es hacerte bostezar y tienes unos shots de dopamina a 2 golpes de tecla, pues
yo entiendo que puede sonar muy Skinner, ¿no? Muy conductista, pero es que es completamente absurdo pensar que los seres humanos no funcionamos en cierta manera respondiendo a estímulos y a castigos, y como si fuéramos ratones de laboratorio. No, es que es la complejidad, tenemos un poco de todo, pero sí, Eso aparte es. una persona que está interactuando todo el día con con Netflix y está viendo esa experiencia de usuario, de repente va a un aula y tiene la misma Sí, sí. PPT de hace 30 El años. dinosaurio con, Claro. con la Eso foto Yo del se lo digo libro. a los padres, yo se lo digo a los padres de mi edad y cosas por el estilo. Mira, es que están conectados y tal. Digo, a ver, te voy a explicar de qué va esto. Tú y yo nos bajábamos al parque con un litro de cerveza y una bolsa de pipas y allí nos tirábamos charlando de cualquier gilipollez. Estos van y quedan 20 para ir a matar a un dragón en el Monte del Destino. Y mientras charlan de sus cosas. O sea, están socializando, están haciendo otras cosas. Pero ¿cómo les vas a decir que bajen al parque a pelarse de frío comiendo pipas y tomando una cerveza? Cuando pueden estar con 20 de sus amigos acudiendo al Monte del Destino a matar un dragón. O sea, pero... ¿Sabes? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí tenés visita, Javi. Se abrió la Sí, puerta. sí, es mi hija que le importa 3 cojones que esté grabando, como siempre. Pero bueno, haber tenido hamsters. Disculpad. Che, Javi, y vos, acá te pregunto ya por una cuestión de curiosidad, vos das clases, no sé si das constantemente, pero tenés diferentes, por lo que contaste, das seminario, das charlas. ¿Cómo planteás una clase que dura un semestre o que dura, no sé, 8 o 10 clases? ¿Cómo intentás estructurar el contenido o la experiencia? Bueno, fundamentalmente yo cada vez doy menos clases porque como cada vez tengo más áreas de aplicación de todo lo que estoy haciendo y la comunidad es cada vez más amplia, yo intento cuanto antes ceder cosas. Yo generalmente me reservo ya para masterclasses y cosas por el estilo. Pero normalmente cuando yo trabajo un tema específico, digamos que he estado mascando el tema durante muchos años antes de articularlo. O sea, quiero decir... por ejemplo, cuando voy con el seminario en la UNIR ya había dado varias charlas a varias cosas en varios másters y ya estaba esto. Cuando tengo el máster es porque ya tengo 6 seminarios y sé por dónde me gustaría acudir. O sea, digamos que en cierto modo yo macero las cosas como si fuera un caramelo dentro de mi cabeza durante un tiempo y entonces hago una primera iteración y asumo, y es algo muy interesante la pregunta. Yo asumo que el CPS es software, ¿vale? Y que toda la, digamos, que estamos haciendo es software. Entonces, es algo que está sometido a permanente revisión, a permanente adenda, a permanente cambio, a permanente salida y cosas por el estilo. Entonces, yo le proporciono una estructura básica, pero luego muchas veces la práctica me dice los caminos de menos trabajo, ¿no? Como el agua cuando la dejas correr en un sitio que te marca el camino por donde va en base a la menor resistencia. Entonces, no se consolida un formato específico hasta que no llevas por lo menos 5 o 6 años porque por el camino has sufrido un montón de cambios. Pero claro, tú tienes que plantear una tesis. ¿Por qué? Porque yo no tengo dónde copiar. O sea, ¿me explico? Igual que empiezo todo esto porque no tengo dónde copiar o no hay una referencia, pues eso te fuerza de alguna manera a formular hipótesis. Y luego, como siempre pasa con las hipótesis, que también es otra base del CPS, la realidad se encarga de decirte si tu modelo era bueno o si tu modelo no era bueno. Aquello de que all models are wrong but some are useful, ¿no? Todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Pues te lo tomas como una iteración y normalmente un contenido no cristaliza hasta el 4º o el 5º año de darle vueltas. Y a partir de ahí es que hay un montón de campos donde estás en la primera o en la segunda iteración, o sea que todavía les esperan modificaciones salvajes. Entonces, es como una especie de Big Bang donde de algún modo en el centro del universo están las cosas que ya han sido consolidadas durante una serie de años y en las zonas más exteriores y más liminales está cambiando constantemente, está modificándose constantemente, está añadiendo materia constantemente, está quitando materia constantemente, está recolocando materia dentro de cada una de las cosas constantemente.
Javi, ¿no te cuesta armar equipo? Porque tenés una manera muy singular de pensar, ver las cosas y estructurarlos y a veces tenés el desafío de que es medio solitario, hay ciertos caminos que son más solitarios. No, a ver, yo tengo una batalla fortísima contra el culto a la personalidad y yo me interesa muchísimo más tener gente y crear gente y que la gente tenga su autonomía y tal. Yo pesco solamente en 2 sitios, ¿vale? La gente que ha hecho mi formación, Ok. alguna de las miles de formaciones que doy Sí, en sí, un sí, sí, montón sí. de sitios, y la Pero que has gente de tenido altas la posibilidad de capacidades. interactuar con la persona y ver cómo Eso es, progresa, eso etcétera. es, Sí. eso es. No, no, y ellos además han tenido que ver si eso conecta con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ok. Porque esto no es Sí, para sí, todo sí, el sí, mundo. sí. Esto de estar sometido a. Esto es como las montañas rusas. O sea, hay gente que las disfruta y hay gente que lo pasa muy mal. Entonces, uno Sí, tiene sí, que sí, sí. saber si esto es para él o no. Y en el colectivo de las altas capacidades. Porque el CPS Ok. es una disciplina de pensar, de hipotetizar y de hacer un montón de cosas. Y de la intersección de ambos subconjuntos, que no es vacía, como te puedes imaginar. O sea, hay un montón de. Y de hecho, yo tengo ya, por ejemplo, un módulo en un instituto tecnológico que se llama Immune, que es de inserción laboral de personas con altas capacidades en entornos tecnológicos. O sea, quiero decir Ok. que hay un montón de zonas liminales superpuestas y fundamentalmente yo lo que intento es reservarme única y exclusivamente para clases magistrales, para inauguraciones y cosas por el estilo y dejo que la comunidad se vaya recogiendo la antorcha, vaya expandiendo donde crea oportuno y donde vaya haciendo cosas. Yo he tenido muchas malas referencias en términos de culto a la personalidad y cosas de estas raras, es algo de lo que huyo como de la peste y prefiero que la gente traiga sus Sí, aportaciones sí, sí. Su entre impronta. todos. Exactamente, y veamos un poco si podemos ir para arriba o para no. Ok. Javi, te iba a preguntar otra cosa que surge ahí, como me parece es un emergente que surge recurrentemente en la charla, el tema de altas capacidades, porque digo, la persona común, media, dice, ah, sos inteligente, necesitas ser inteligente, inteligente, inteligente. ¿Cuál es el problema con la gente de altas capacidades que vos detectás y por qué la inserción y por qué que se sienten mal? Bueno, ¿Cómo? Sí, pues muchísimas. O sea, quiero decir, yo aparte de todo lo que hago, hablo con familias, esto lo hago pro bono, con gente de altas capacidades que tiene problemas personales o que tiene problemas con su familia. Yo estaré ayudando entre 100 y 150 personas al año, solamente en temas de Wow, altas capacidades. un montón. Claro, son personas que desde pequeñas están separadas de los procesos básicos de socialización, han estado marcadas desde muy pronto y con muchísimos problemas de integración. Hay gente que cuando es funcional es súper funcional. O sea, quiero decir, cuando han logrado sí, sí, sí. pasar todas las fases y todo este tipo de cosas, son gente que se integra maravillosamente. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de William James Sidis, que es el tipo que posiblemente tenga el IQ más alto, reconocido históricamente y cosas por el estilo, termina trabajando de Bedell, ¿vale? De hecho, es el inspirador del personaje que hace Matt Damon en el indomable Will Hunting, ¿no? Pues termina trabajando de Ok. Bedell, pero tenía un montón de amigos. O sea, no era un problema de que no fuera capaz de De hecho, se relacionarse. Sí, sí. cuenta Claro. en su biografía como sus amigos hacían fiestas, iban todos y se entretenían, por ejemplo, él se entretenía leyendo el crucigrama del New York Times una vez y luego te respondía correctamente todas las respuestas, tanto horizontales como verticales de memoria. O sea, Claro. ese tipo de jambo. Pues ese tipo termina huyendo de la vida académica que estaba preparada para él y de todo lo que sea, termina teniendo un trabajo manual, termina teniendo sus amigos y cuando se muere el FBI hace un raid, entra en su casa y saca 150 libros que había escrito Almenda, Claro. incluido describiendo los agujeros negros antes de que se hubieran hecho. O sea, quiero decir que son gente que tiene una muy difícil integración en la sociedad. Y si es alguien que es capaz de gestionarse, pues se convierte en un SIDIS, aún así termina de Bedell, o sea que es que esto es ridículo, pero si no es capaz de gestionarse, termina como una bomber, que era Sí, 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 era sí. el Sí. licenciado más joven que fue profesor de matemáticas, no sé si fue en Berkeley o no sé dónde. Entonces, quiero decir, es que es un tema que te impide socializar como es debido y al final del día somos animales sociales y premiamos los movimientos prosociales y castigamos los temas antisociales. Entonces hay un montón de gente que es que no está diagnosticada, no sabe qué le pasa, piensa que está loca, piensa que es mala, piensa un montón de cosas
y es sencillamente que no ha tenido ninguna gestión de sus particularidades y no entiende que ellos son más y que el esfuerzo de adaptación es nuestro y que parte de nuestro trabajo consiste en adaptarnos al entorno circundante y todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente la escuela está diseñada para el centro de la campana de Gauss. La gente de la izquierda estamos intentando cada vez más integrarla y de hecho como colateral de ese tipo de cosas estamos desplazando el centro un poco a la izquierda y a los de la derecha que les vayan dando, ¿sabes? O sea, que se busquen la vida. Encima de que son privilegiados, ¿qué cojones necesitan tratamiento específico, formación específica a los profesores o cosas por el estilo? Entonces la gente les cría los lobos emocionalmente y muchos terminan mal porque desde el mismo momento en que tú ya estás aislado socialmente ya estamos fastidiados. La solución del sistema que es proponerte 2 cursos, maravilloso, o sea, ponerte emocionalmente con gente que es, o sea, un plan sin fisuras. De hecho, Sidis, por ejemplo, no sé si no le permiten entrar en Harvard con 12 años y termina entrando con 14 y se licencia con 18 o algo así. O sea, no está preparada. Ni la sociedad, ni la escuela, ni el entorno, ni nada. Y toda la gente que de alguna manera se disocia emocionalmente del grupo y no puede conectar con el grupo, pues termina mal. O sea, y exactamente de la misma manera que si es gordito, que si tienes gafas o que si eres tímido o si tienes en este caso altas capacidades. Javi, y si nos está escuchando alguien en la audiencia o que sospecha que tiene altas capacidades, ¿qué le recomendás como una pequeña hoja de ruta? Tengo un montón de vídeos hablando del tema. Hay uno con Alex Fidalgo en Lo que tú digas, otro con la gente de Value School. O sea, si buscan Javier Recuenco altas capacidades, hay uno, por ejemplo, que grabé con un grupo de padres en Alcobendas. O sea, quiero decir, tengo bastantes testimonios y ahí hay un montón de tips interesantes, por lo menos para ir entendiendo cuál es la dinámica, qué pasa en la cabeza de un niño de esas características, cómo hay que gestionarlo, qué tipo de... Hay un montón de tips ya recogidos en un montón de cosas mías publicadas y muy accesibles en YouTube, busca en Google Javier Recuenco altas capacidades y te saldrá un montón de material. Buenísimo. Súper. Javi, tengo una pregunta más. Tenés muy claro, digamos, cuáles son tus propósitos, ya los mencionaste, pero ves en toda esta etapa que estamos transitando de tantísima incertidumbre, ¿ves que puede cambiar algo asociado a vos persona o ves ya que tu rol es uno y que lo que sigue es formar personas para que continúen en otras dimensiones? No tengo ni idea y no me preocupa. Ok. O sea, quiero decir, lo habéis mencionado vosotros antes. Esto es una ola. Entonces, mi máxima preocupación es intentar surfearla y no tengo ni idea de dónde me depositará. O sea, me puede dejar tranquilamente en la arena, me puede dar un par de revolcones por el camino. El futuro no me... No soy tan arrogante como de pensar que puedo pronosticar el futuro o puedo, digamos, yo puedo poner mi parte, la suerte pondrá el resto. Y lo único que tengo que preocuparme es de irme a la cama diciendo he sido coherente conmigo mismo, he sido consistente conmigo mismo y donde me deje la ola, pues allí terminaré. Muy bien, muy interesante, Javi. Y bueno, ¿te imaginabas que ibas a ser podcaster o que ibas a estar dando entrevistas con otros en Argentina? No. de español, ni de casualidad. Ni en el más loco de mis sueños. De hecho, esto empieza en pandemia. La gente de Heavy Mental y es uno de los amigos que llama y ya nos intenta liar a los otros dos y nos dice y tal. Digo, pues bueno, puede funcionar y tal. Y bueno, pues aquí estamos. Host de 3 podcasts y invitado en 200 y termino en Argentina y un beso a todos los argentinos y mi amor más profundo. Y insisto que os perdonaré lo de Messi algún día. Facu Campazzo, por ejemplo, bien, eso sí. Eso mucho mejor. Escuchamos con Gas ahí Heavy Mental, con Miki, con David. Sí, total. Miki es otro estilo, es un tipo más de comunicación. No, es otro estilo. Miki es un natural born showman, o sea, quiero decir. No. Sí. No, una cosa que funciona es que somos muy amigos, pero nos parecemos como un huevo en una castaña. O sea, Miki es... él además ha adoptado el rol consciente de más de la calle. David es el más tranquilo, el más pausado, el más sereno y yo soy el raro.
Entonces, por estas razones raras de la química personal, el tema funciona, pero es que no había ningún plan, ni había ninguna estrategia, ni había nada. O sea, serendipia y pasártelo bien. Sí, un Sí, poco Javi, como se tiene que dar. sí. Dale, Gas. El otro día justo estaba escuchando ahí Heavy Mental y me quedó un tema resonando. Estaban hablando de viajar en el tiempo y ver si podían liquidar el reggaetón. Y me Sí. quedé un poco decepcionado porque la respuesta fue que no. ¿Eso Tremendo. tenemos No, algún pero más avance? decepcionado, o- más decepcionado que yo no te quedaste. O sea, yo me calcé 20 libros sobre la historia. Yo estaba, digo, oye, esto vamos a empezar con algo prometedor y tal. Nada, macho. Estamos muy mal. Eso No hay que es. perder O sea, las yo todavía no lo he esperanzas. superado. Y eso que fue el programa 01, ¿eh? Ya vamos por el 200 o no sé cuánto. Pero yo ese tema no lo he superado. Eso y lo de Maná. Lo de Maná tampoco lo he superado. Seguir desarrollando hipótesis, ¿no? Para ver si lo Eso podemos es. resolver. No, por favor, es una misión de la humanidad, o sea, Sí, sí. poner un hombre en la luna y aniquilar o sea, ¿por qué a Hitler pudiendo cargarte a este? No, este. Sí, sí. Después de la fusión, este debía ser el tema de eso. agenda. La fusión puede esperar, la energía barata puede esperar. Esto es un tema que es un auténtico problema de la humanidad. Además estábamos jodidos porque se generó en varios sitios a la vez, con lo cual había que matar a unos cuantos. Pero bueno, Claro. todo sea por las causas. Todo sea por las Bueno. causas mayores. Un esfuerzo de producción sería. Eso es. Qué grande. Che, bueno, estamos por ahí, Gas. Tenemos la pregunta, ¿no? Sí, Javi, tenemos una mecánica que siempre le pedimos al invitado que nos deje una pregunta para el invitado que viene. Ah, muy bien. Y entonces, Claro que sí, el por invitado supuesto. anterior nos dejó la siguiente pregunta, que dice, Sí. ¿cómo garantizas que eso que sabés y que compartís con los demás tenga vigencia en los próximos 4 años? Bueno, esa es fácil. Garantías, la muerte, los impuestos y el fraude publicitario. Todo lo demás no se puede garantizar. O sea, non sequitur. Me encantó. Y bueno, Sí, totalmente, ¿no? Un Tengo que dejar una muy en pregunta, línea con lo- entonces. Y ahora sí, te pedimos que sí, nos dejes una pregunta para quien venga. No sabemos quién que será. va a ser para. Estamos cerrando. Sos el último invitado de Snack and Friends de la temporada 1. O sea que va a ser un invitado de la temporada 2. Ujú, Sí. Vale, Sí, fantástico. sí. Pues, ¿cómo gestionas vivir rodeado de incertidumbre? Perfecto. Me encantó. Anotada para transmitírsela al invitado que inaugure la temporada 2. Exactamente. Qué honor. O sea, que cierro la temporada 1. Cerrá Por la supuesto, temporada un cierre uno. de lujo. Sí. Le metimos, estamos aprendiendo, fue un recorrido. ¿Cómo fue? Contanos un poquito de eso con esto y ya te liberamos, Javi. ¿Cómo fue la transición, temporada 1, temporada 2, de repente estar en tantos podcasts? Porque... No, fue completamente random. Vuelvo a lo mismo, nada de planificación en absoluto. Miki, que era el que tenía más experiencia, era el que planteaba el tema en términos de temporadas y pues de verdad, totalmente improvisado. Completamente improvisado. No había ningún tipo de planificación, no había nada. De hecho, yo casi lo convertí en una marca de fábrica porque incluso he sido una mala influencia para un montón de podcasters amigos que tenían su escaleta, su preparación, su guión, todo este tipo de cosas. De alguna manera, yo creo que he implantado un poco la idea del freestyle como cosa que separa a los podcasts, no sé cómo decirte. Los podcasts que están basados en la articulación y en el guión versus los podcasts que están basados en tu capacidad de improvisar y de ser genuino y de transmitir honestidad. Entonces, llegar fresco. Sí, flexible. Eso es. Frescura. Entonces, en ese sentido, pues ya os digo yo que nada, cero preparación, cero articulación. Y luego es la gente la que te pone y la que te quita, ¿eh? O sea, es la gente la que te termina diciendo esto a mí me mola y aquí voy yo y esto entramos. O esto es una cosa formulaica y 20 como estos, no conecto con esta gente, no conecto con este mensaje. Ahí al final del día, en este tipo de cosas son profundamente democráticas, o sea, son muy meritocráticas en ese sentido.
Pero así hay una decisión consciente de no hacer algo mainstream, sino es como Sí, mantener, bueno, respetar no, pero a una ver, por ejemplo, filosofía. aquí en España, por ejemplo, limpiadores de sables del gobierno ya está lleno. O sea, quiero decir, ya hay una rama entera de podcast que son la versión oficial. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, nosotros hemos hecho además gala de ser gente que lo hacemos con pocos medios, a saco, sin ningún tipo de problemas. O sea, tampoco creo que fuera un tema consciente desde el principio. Pero por pura decantación y pura reacción con respecto a determinadas posturas que nosotros considerábamos ridículas, artificiales y poco transmisoras de honestidad, pues terminas convirtiéndote en esto, el abanderado de los desarrapados y del arte povero en el podcast. Lo que de hecho, sí les costó mucho, por ejemplo, a Miki traerme un foco, un buen micrófono, unos cascos como Dios manda, este tipo de cosas. Te iba a decir que me lo imagino a Miki. Te iba a decir que me lo imagino a Miki llevándote parte técnica, pero también cuestiones, el algoritmo, tendríamos que ir para allá, para acá, y vos no vamos a quedar. Sí, ese tipo de cosas y tal. Me lo imagino. Y entonces ya a la cuarta vez que me di la vuelta y le dejé claro que no estaba particularmente afectado por su problemática, pues entonces ya Esto es lo bueno también de crearte un personaje, ¿sabes? Que ya llega un momento en que ya el tema, bueno, ya sabes cómo es Javier y entonces te permite no tener que pasar por estas mierdas. Exactamente. Bueno, Javi, la verdad, buenísimo, un placer enorme y un honor tenerte acá, muy interesante la charla, la verdad que muy copado y bueno, gracias por asistir a este Snack and Friends. Sí, un placer, gracias por la invitación, encantado y nada, mucha suerte con la segunda temporada. Gracias, Javi. Millón de gracias, Javi. Bueno, saludos, un abrazo para todos. Un abrazo, nos vemos en el próximo mucho. Snack. Un abrazo para los argentinos, que os quiero mucho. Chau. Chao. Chau.